Papa Francisco expresó por primera vez el apoyo a la legalización de las uniones civiles de parejas del mismo sexo a través de una entrevista para un documental que se estrenó este miércoles en el Festival de Cine de Roma. La gente homosexual tiene derecho a estar en una familia, son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Nadie debería ser expulsado o sentirse miserable por ello. Esto fue lo que dijo el líder de la Iglesia Católica en el film titulado Francesco. Dice, lo que tenemos que crear es una ley de unión civil, de esa manera están cubiertos legalmente. Yo defendí eso, agregó, aparentemente refiriéndose a cuando era arzobispo de Buenos Aires. A diferencia de sus predecesores, Francisco optó por mostrar empatía por la comunidad LGBT desde que tomó las riendas del catolicismo, según consigna el portal BBC Mundo. Por el año 2013, algo que le valió críticas de los jerarcas conservadores de la Iglesia y también señalamientos de hipocresía. En fin, este es uno de los temas que está recorriendo el mundo porque claramente es, digamos, un mojón en lo que tiene que ver con la doctrina, digamos, de la Iglesia. Más allá de que fue en un documental y a título personal, bueno, obviamente Francisco no deja de ser el Papa, y la verdad es que para muchos es quizás un puntapié para un cambio dentro de lo que es, bueno, la doctrina justamente de la Iglesia Católica. Claro, exactamente. Y más allá de que no sea un puntapié para un cambio, a mí me parece súper importante para la comunidad católica que su líder máximo dé este paso de aceptar a la familia, a todas las familias, digamos, a cómo sea formada la familia, porque tiene que ver también con la aceptación de la sociedad en la que vivimos y con la aceptación del otro. Y entonces esta cuestión de que más allá de que dentro de la Iglesia no tengan sus derechos los que son fieles y son de la comunidad LGBTI, sí están asumidos como una familia posible. Y eso ya para mí es enorme. Dentro de los fieles de la Iglesia Católica, ¿no? Y es quizás abre enorme una puerta para un cambio, ¿no? Que en realidad no se dan cada poco tiempo. Generalmente estos cambios dentro de la Iglesia cuestan. Sí. Yo lo único que espero es que no solamente sea una declaración oportuna, porque a veces el sentido de la oportunidad puede llevar a decir algunas cosas que si después no se cumplen verdaderamente, toda esa gente que está de alguna pertenecientes a estas comunidades están como expectantes de que efectivamente sentirse incluidos, ese sería como el objetivo final, ¿no? Porque hasta ahora me parece oportuna la declaración, nada más. Lo que pasa es que él no está hablando de que sean aceptados en la Iglesia, o sea, ese cambio sería un cambio que es hacia adentro de la Iglesia. Y bueno, yo no creo que la comunidad LGBTI está esperando que ese cambio se dé a partir de las palabras del Papa Francisco. Yo creo que él lo único que dijo fue expresar que eso es una unión posible y es de hecho y es viable y tiene que ser aceptada. Está bien, pero como autoridad máxima, si vos formás parte de la comunidad, si la autoridad máxima dice eso, a vos te genera expectativas. Si no, ¿quién más va a salir a hablar si no es el Papa? Claro, me parece que de ahí a mí me generaría expectativas. Si mandan un mensaje así, a mí me generaría expectativas. Yo no sé sí. No, porque o sea, dentro de la Iglesia es otro el camino y es otra, digo, va por otro lado. Y no sé si él no tiene la potestad de cambiar eso a título personal. Por lo pronto, como católica me parece que está bueno, por lo menos esta postura y este mensaje. Es un mensaje de tolerancia, es un mensaje de unión, apertura. Es un mensaje de apertura, es un mensaje de ayornamiento. Es un mensaje revolucionario para lo que es, digamos, lo más ortodoxo de la Iglesia. Y quizás sea un puntapié inicial. Por eso les estamos preguntando a través de las redes sociales qué opinan de estas declaraciones del Papa Francisco. Nos pueden hacer llegar sus mensajes a través de @vespertinas4 y también de nuestro número de WhatsApp. Y si les parece, vamos a darle la bienvenida a alguien que es un estudioso de este tema y es muy interesante obviamente escuchar su opinión. Estamos hablando de Nicolás Iglesias, trabajador social, investigador en temas religiosos y políticos. ¿Qué tal, Nicolás? Bienvenido a Vespertinas. Bueno. Gracias por el contacto. Gracias a ti por atendernos. Bueno, ¿te tomó por sorpresa estas declaraciones? ¿No era algo que se podía esperar? ¿Cómo las decodificás, digamos? Bueno, el Papa Francisco, desde que asumió su pontificado, ha dado una serie de gestos y de posturas, vamos a decir, pastorales de apertura. Hace unos años cuando dijo, bueno, yo no voy a condenar a los gays o a las personas homosexuales,
y ha dado un par de señales de ir al encuentro de la comunidad LGTB. Como bien ustedes decían, hay muchas personas que son creyentes, que son cristianas o católicas, o de distintas confesiones, que son de la diversidad sexual. Pero quizás en este caso, como en otros del Papa Francisco, hay que poder diferenciar lo que son los gestos, o son las actitudes pastorales o declaraciones, con los cambios a nivel doctrinario, dogmático. Claro. Que eso requieren, que son cambios, podríamos decir en jerga laica, legislativos. Entonces, eso lleva un proceso de discusión interna y un proceso de consensos que son complejos en un contexto eclesial donde la Iglesia Católica tiene una diversidad de posturas en su interior y diversidad de concepciones. Obviamente que hay una concepción tradicional de la familia como base de la sociedad que está comprendida como la unión entre hombre y mujer. Y también en ese sentido no hay que olvidar que la declaración del Papa Francisco lo que parece apuntar es a dar un visto bueno a la unión civil, o sea, en el ámbito de la sociedad civil, no la bendición matrimonial, no la ceremonia religiosa en el contexto de la Iglesia. Claro. En el caso del catolicismo, la bendición nupcial, el matrimonio religioso, es un sacramento, o sea, tiene un estatuto importante dentro de lo que es la doctrina católica. Entonces, hay que diferenciar, por un lado, lo que es claramente un gesto de apertura de Francisco, que lo ha dicho en otros momentos hacia la comunidad de la diversidad, a lo que es un cambio dogmático en la Iglesia Católica que posiblemente generaría muchas confrontaciones internas porque hay sectores del catolicismo más conservador que han hecho la oposición al matrimonio igualitario como una de sus banderas, como una de sus causas. Sí. Hasta propio en Uruguay lo podemos ver eso claramente, donde hay sectores del catolicismo que tienen una apertura a estos temas y otros que tienen una gran oposición. Sí, el propio Papa Francisco, de hecho, cuando era cardenal, cuando era Bergoglio, digamos, él se había opuesto al matrimonio igualitario en su momento en Argentina. De hecho, había incluso hablado con el presidente Kirchner, que era el presidente en ese momento, sobre ese tema y, bueno, evidentemente su postura, por lo menos a lo civil, cambió y, bueno, y es desde el lugar de Papa. Yo te quería preguntar una cosa, Nicolás, porque ¿cuál es la importancia de los fieles, digamos, no? Yo entiendo perfecto que no cambia la doctrina y tampoco cambia para los fieles católicos que son LGBTI, o sea, no les va a cambiar nada, pero a los otros fieles, a los que no aceptan a la comunidad LGBTI, a los que están en esa postura más radical, ¿puede cambiarles la cabeza o puede abrirles a pensar otra cosa esta declaración del Papa Francisco? Bueno, yo eso creo que sí sería deseable que suceda, aunque son procesos largos, porque no debemos olvidar que la Iglesia también es parte de la sociedad y los mismos prejuicios y discriminaciones y violencia que hay hacia la comunidad LGTB no es solo generada por la Iglesia, sino por la propia sociedad que discrimina. Entonces, hay fieles en la Iglesia Católica que quizás estas palabras del Papa, como en otros temas, como hace poco hizo una encíclica que también abordó temas de nacionalismo, xenofobia, que quizás estas palabras del Papa ayuden a un poco a generar por lo menos la duda o el cuestionamiento a veces a creencias que están muy afianzadas en las personas y que a veces el discurso religioso solo hace fortalecer determinadas comprensiones que son discriminatorias o son machistas o son homofóbicas. Claramente estas palabras apuntan a deconstruir o a problematizar ese pensamiento que está en la feligresía católica. Y lo que ustedes comentaban, yo creo que sí, hay personas de la diversidad que son católicas o son cristianas y que antes quizás se sentían más excluidas de las comunidades de fe, y cada vez hay más iglesias, porque ya hay otras iglesias cristianas como los luteranos y los metodistas anglicanos que han incluido a las personas de la diversidad ya hace mucho tiempo. Y el gesto del Papa, de alguna manera en este momento donde el fundamentalismo religioso utiliza el discurso, un discurso homofóbico, es una palabra importante porque es la máxima autoridad de la Iglesia Católica. Después esto cómo baja a las comunidades es un proceso complejo, con muchas contradicciones y con muchas resistencias, va a haber resistencia. Sí, y ¿qué fuerza tiene la palabra del Papa, digamos, en esos cambios o en esos posibles futuros cambios? No, claro, es una palabra de un referente, de un líder, pero siempre ha habido muchos papas en la historia de la Iglesia Católica que han impulsado cambios
y han sido resistidos, y esa resistencia permanece en el tiempo. O Claro. sea, un papa no cambia toda la feligresía de la Iglesia Católica, porque Claro. hay sectores muy conservadores que van a seguir firmes en sus comprensiones, aunque el papa, o incluso aunque cambiara el dogma católico, seguramente va a haber sectores que se van a oponer siempre. Ujú. Sí, por lo pronto es quizás un llamado a la tolerancia, ¿no? O por lo menos un mensaje de tolerancia que en el mundo en que estamos viviendo hoy, por lo pronto, quizás es un buen mensaje. Quizás quede en eso, ojalá no, se extienda un poco más, ¿no? Sí, seguramente, digamos, en contextos donde hay persecución a las personas homosexuales y que esa persecución se justifica, entre comillas, se justifica en nombre de Dios o de la Biblia, Claro. estas palabras ayuden por lo menos a matizar esas posturas. Bien. Seguro. Nicolás Iglesias, muchísimas gracias por estos minutos en Vespertinas. No, muchas gracias por contactarnos. Que tengas buena tarde.